Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí con un mensaje especialmente preparado y orado para ti. Y ante todo lo que estamos viviendo, cada uno de nosotros, en donde quiera que te encuentres, se despierta una profunda necesidad, o sea, que estamos viviendo todos. La necesidad de adaptarnos a todos los cambios que estamos viviendo. Como muchos de ustedes saben, en este tiempo estamos viviendo una pandemia. Y una de las grandes cosas que está sucediendo es que mucha gente tiene que estar en casa, ¿sí? Prácticamente tenemos que estar en un encierro total y esto está provocando la necesidad de adaptarte a un ambiente diferente, a horarios diferentes, actividades diferentes. ¿Y por qué te lo digo? Porque prácticamente en este tiempo estoy recibiendo muchísimas llamadas de personas que me están hablando de este cambio tan brusco y que de alguna manera no se adaptan. Personas que tienen cambios de horarios en el sueño, que no pueden dormir a la misma hora que dormían antes, personas que tienen ataques de ansiedad, temor, etcétera, etcétera. Y la necesidad que de alguna manera u otra podamos hacer de este tiempo, ¿sí? De este tiempo, aun con todo lo que estamos viviendo, un tiempo productivo, un tiempo de crecimiento, un tiempo donde cada uno de nosotros podamos sacar el máximo provecho de nuestra vida. ¿Por qué? Porque este tiempo, no sabemos cuánto tiempo va a durar, también forma parte de nuestra vida. No es solo un paréntesis en donde no ocurre nada entre los dos símbolos de paréntesis, no. Es un tiempo importante. No es un espacio que se está acabando en el tiempo, es un espacio que cuenta en nuestra vida. Y gran parte de lo que sucede en este espacio de tiempo definirá lo que viviremos en un futuro. Amén. Y ante todo esto vamos a encontrar dos grandes reacciones en la gente. La gente que es muy reactiva. ¿Qué es una persona reactiva? Una persona reactiva es aquella que siempre está reaccionando, hablando, pensando en muchas cosas que no puede cambiar. Y está permitiendo que todo esto que no puede cambiar altere su estado de ánimo, altere todo, su plática, su pensamiento, todo. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, nos vamos a encontrar personas que van a estar muy alteradas porque el clima cambió, porque está lloviendo, porque está nublado. Y sobre todo ahorita porque existe una pandemia que de alguna u otra manera no la podamos cambiar. No podemos cambiar que un día vamos a estar encerrados o un día vamos a estar haciendo cosas que no nos gustaría estar haciendo, o que no podemos ir a un cine, no podemos ir a un restaurante. Una persona reactiva va a estar muy, muy molesta, ante algo que no puede cambiar, porque toda su mente y toda su atención, amigo, está en muchas cosas que no puede cambiar. Esta persona va a estar enojada con el gobierno, con los líderes, va a estar enojada con su jefe, va a estar enojada con la sociedad, va a estar enojada con todo. Y hay un segundo grupo de personas a la cual se le llama proactivas. ¿Qué es una persona proactiva? Una persona proactiva es aquella que dedica su tiempo, su mente, su atención a cosas que sí puede cambiar. ¿Sí? Quita la atención de las cosas que no puede cambiar. Bueno, está lloviendo, yo no lo decidí, yo no lo puedo cambiar, pero continúa adelante. No permito que eso altere mi vida. Bueno, estamos en una pandemia, mejor vamos a cooperar y vamos a seguir creciendo. Entonces, ¿por qué digo esto? Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir avanzando. Y para esto, para empezar a ser una persona proactiva, necesitamos adaptarnos, ¿sí? Adaptarnos, y que esa palabra tan complicada, adaptarnos, requiere una decisión, requiere una voluntad, ¿sí? Nuestros propios sentidos son sentidos diseñados por Dios para adaptarse. Por ejemplo, si tú pasas de un lugar muy iluminado a un lugar que está de repente poco iluminado, de repente lo que sucede cuando estás tú adentro no ves bien, como cuando alguien pasa de un vestíbulo de un cine a la sala del cine y la película ya empezó y está todo oscuro. Tus ojos están diseñados para irse adaptando y para que poco a poco puedas identificar los objetos y puedas sobrevivir a todo esto. Tu olfato
cuando estás sometido a un olor muy intenso, tu olfato después de un rato está diseñado para adaptarse y sobrevivir a un olor intenso. Pero nosotros tenemos que de alguna manera adaptarnos para empezar a hacer de nuestra vida una vida mucho más proactiva. Y sobre todo, ¿por qué? Porque llega un momento en que hay muchos factores que de alguna manera u otra pudiéramos sentir que nos agreden si llegamos a ser una persona reactiva, o factores en los cuales tenemos que vivir y que no van a cambiar nuestra vida si somos una persona proactiva. Pero la Biblia, ¿a dónde nos lleva? Dios, ¿a dónde nos lleva? Cuando observamos personajes bíblicos y cuando a través de la palabra de Dios vamos conociendo personajes que en el proceso de su vida vivieron con cambios dramáticos en sus etapas de vida. Por ejemplo, un Moisés que de alguna manera es creado en casa del faraón y de alguna manera vive con ciertas comodidades. Pero después pasa un proceso en donde él tiene que salir de Egipto y de repente Dios lo llama a rescatar el pueblo. Es una persona que Dios quiere usar para rescatar el pueblo y sacar al pueblo de Egipto. Y empiezas a encontrarte un personaje que de alguna manera, aunque no siempre le fue fácil, fue adaptándose a esos cambios de vida. Y en cada uno de esos cambios, aunque siempre tenía su resistencia, por ejemplo, cuando Dios le habla, aquel momento en que Dios le habla a Moisés reacciona, Dios le dice que lo quiere usar para sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Moisés tiene miedo al cambio, tiene miedo a lo que pudiera pasar con el faraón y le dice, por favor, escoge a otra persona. Y encuentras en la palabra de Dios que mismo Moisés le dice, mira, te ruego que escojas a otra persona. Mas, sin embargo, poco a poco, al ver el poder de Dios manifiesto en su vida, se fue adaptando a los cambios y cada uno de los procesos manifestó un proceso de cambio, pero también de mejora, pero también de crecimiento. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer ante lo que estamos viviendo? ¿Reaccionar? ¿Ser una persona reactiva? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Quién tiene la culpa? De seguro tiene la culpa los chinos, tienen la culpa los americanos. Podemos empezar a echar culpa, lo que haría una persona reactiva. Estar con su mente hacia puras cosas que de alguna manera no van a producir ningún cambio. Y sobre todo que él no puede producir cambio. O identificar en medio de todo lo que puede estar pasando, ¿qué sí podemos cambiar? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué podemos modificar? ¿En qué momento nuestra vida puede tomar un giro para poder seguir adelante? Amén. Hay momentos en que nosotros tenemos que correr entre los obstáculos y estar dispuestos a tomar giros y a movernos para seguir avanzando. Como un jugador de fútbol americano que tiene que tomar el balón y correr entre la gente que lo quiere detener y moverse a un lado y correr al otro, siempre con la mira de avanzar, de anotar. Los barcos de vela tienen que tomar un curso para poder aprovechar el aire, que en muchos de los casos tienen que tomar cursos en zigzag para poder aprovechar el aire. Y no se detienen a tener que avanzar en línea recta. La decisión es avanzar y tienen que adaptarse a cómo se va moviendo el aire para hacer un proceso de continuo avance y continuo crecimiento. Y nos encontramos ante esto, ¿por qué? Porque hoy nosotros necesitamos sacudirnos muchas preguntas. ¿Y por qué llegó una pandemia? ¿Y por qué tengo que estar encerrado? ¿Y por qué me tengo que lavar las manos? ¿Por qué? Hacer un lado tantas preguntas y avanzar. Hay una parte en la Biblia en donde Dios nos invita a un crecimiento constante
y nos da un enfoque muy particular para todos los creyentes. De repente, un pensamiento tradicional nos pudiera llevar a un estado estático, a encerrarnos en una cueva, orar y no crecer. Y estar en un espacio donde solo pensamos que Dios no nos está pidiendo nada, no nos está pidiendo avanzar. Cuando en el fondo, si nosotros nos vamos a esta parte de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios habla a sus hijos, a su pueblo, de crecer, de avanzar en todas las áreas. Para que me puedas entender, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vamos a ver porque esto está bastante emocionante. Si tú eres una persona que le gusta crecer, aprender, si tú eres una persona que le gusta mejorar, si tú eres una persona que sueña, que tiene propósitos, pon mucha atención a esto, porque la verdad es una parte de la Biblia que realmente me fascina, porque nos encontramos que Dios es un Dios de excelencia y nos lleva a la excelencia, nos lleva a desarrollarnos, y lo dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, diligencia, echarle muchas ganas a esto, mucha atención, muchas ganas a esto. Dice: añadid a vuestra fe, y empieza a dar una lista de cosas. Añadir a vuestra fe, y está hablando que a nuestra relación con Dios, a nuestra fe, a nuestra capacidad de creer, no la dejemos ahí. Y él dice que empecemos a enriquecer nuestra persona a través de la fe, pero a través de las cosas que él nos va a decir. Y dice así: añadid a vuestra fe virtud. Palabra fuerte e importante. Virtud. Por ejemplo, cuando tú hablas con un pianista virtuoso o una bailarina virtuosa, te vas a dar cuenta que su virtud es algo que fue desarrollado. En este tiempo donde mucha gente se está quejando del encierro, gran parte de la virtud son cosas desarrolladas en momentos de encierro y de soledad. Un pianista virtuoso es el producto de horas de trabajo en soledad y en encierro. Lo mismo una bailarina o un científico. Los grandes inventores no inventaron, no descubrieron cosas en medio de una plaza, en medio de una fiesta, no. Fue un espacio de soledad o un espacio en donde en ese momento decidieron crecer. Añadid a vuestra fe virtud. Desarróllate. Haz las cosas de tal manera que puedas hacerlas virtuosamente. Y luego dice: y a la virtud, conocimiento. ¿Te puedes imaginar que Dios te va invitando a ser un virtuoso, pero empezar a meter conocimiento a cualquiera de las áreas que tú desarrolles? Dios no es alguien que nos quiere alejar del conocimiento. Todo lo contrario, Dios nos está llevando a aprender. Dios está llevando, amigo que estás estudiando, Dios no quiere sacarte de la universidad, de la escuela. Dios quiere que estudies. Dios quiere que te desarrolles cualquiera que sea el área de tu vida. Y luego dice: a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio. Y empieza un proceso, fíjate nada más, en donde pone como base la fe. Y es como si fuera un pastel de muchos pisos, en donde arriba de la fe pone la virtud. ¿Ya te lo imaginas? La fe, una capa de virtud. Y arriba de la capa de virtud pone una capa de conocimiento. Y fíjate que esto es como una torre o como un pastel, que conforme tú vas agregando estas capas, viene un proceso de desarrollo profundo en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Fíjate, viene primero la fe,
después la virtud y luego conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y empieza a hablar ya de carácter. ¿Cómo es que no nada más es importante ser una persona conocedora, es una persona, también es importante que a través de todo eso tengas un dominio propio, una capacidad de ser constante, de hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer y sobre todo también de dejar de hacer lo que tienes que dejar de hacer. Y fíjate, y después del dominio propio, dice, y al dominio propio, paciencia. Algo tan importante en este tiempo, paciencia. Sabiendo que yo creo que cualquier pianista, cualquier bailarina, cualquier científico se tuvo que ver desesperado un día. Yo creo que tú y yo nos hemos desesperado un día y aparte de todas estas cosas, Dios te habla de un ingrediente importante, la paciencia. Y esa paciencia que Dios nos puede dar, de respirar hondo, de que hoy tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y Dios se encargará de llevarnos a donde tiene que llevarnos. Amén. Y dice, y a la paciencia, piedad. Sí, a la paciencia, piedad. ¿Por qué? Porque es importante que todos estos ingredientes empiecen a combinarse y a hacer de ti una excelente y mejor persona. Sí, tú pensabas que Dios era una persona que te iba a dejar así nada más. No, Dios te lleva al crecimiento. Y tener una relación con Dios es toda una aventura. Y sobre todo es fascinante. Es fascinante porque nos lleva a dejar la monotonía, nos lleva a dejar la mediocridad, nos lleva a dejar la banalidad. Y sobre todo habla de la piedad como algo importante en donde solo Dios puede producir eso en nosotros. Y luego dice, a la piedad, afecto fraternal. ¿Por qué? ¿De qué serviría tener todo esto si no tienes ese afecto hacia la gente, ese amor de Dios para la gente? Si esto no puede ayudar a alguien, si esto no puede retribuir una bendición para los demás. Y empiezas a darte cuenta que Dios empieza a poner una capa sobre otra y nos empieza a invitar a un proceso de desarrollo y empezar a dejar de ser reactivos para empezar a ser proactivos. Y te empieza a dar estas recomendaciones, fíjate. Y al afecto fraternal, amor. La última capa, amor. Pero no estoy hablando de cualquier tipo de amor. Sí, porque en este mundo hay varios tipos de amor. En este mundo hay amores egoístas. Te amo mientras hagas lo que yo quiero que hagas. Te amo mientras tú pienses lo que yo quiero que pienses. No, ese no es el amor al cual Dios se refiere. Se refiere al amor que viene de Él. Ese amor que nos hace realmente diferentes. Ese amor que hace cosas sin esperar nada. Sí, porque también, aparte del amor egoísta, nos encontramos el amor interesado. Te amo mientras me estés dando lo que yo quiero que me des. Y eso no es lo que Dios está hablando. Como puedes ver, fíjate, Dios nos está llevando a una mejor vida. Hay una persona que capacita líderes de alto rango. ¿Quiénes son los líderes de alto rango? Pues gerentes, directores. Y una vez estaba oyéndolo y él dijo que en sus conferencias había personas que al principio de la conferencia se iban. Y dije, ¿por qué se van? Y me llamó mucho la atención y me quedé oyéndolo y me dijo algo bien interesante. Y él dijo, porque antes de mis conferencias y de mis cursos, yo le digo a la gente, ¿quieres ser un mejor líder? Y todos dicen, sí. Pues la verdadera forma de que tú seas un mejor líder consiste en que seas una mejor persona. Y es donde mucha gente dice, no, yo quiero ser un mejor líder para tener más, para manejar más a la gente, para lograr más lo que quiero. Y eso no es un buen líder. La gente va a seguir a una buena persona. La gente va a seguir a alguien que los ama, que los estima.
Por eso tú y yo seguimos a Jesús, porque nos hemos dado cuenta que nadie como Él nos ama y que Él dio su vida por nosotros. Pero es tan satisfactorio de repente encontrarnos a un Dios que quiere llevarnos a un profundo crecimiento. ¿Cuándo? ¿Cuando todo está bonito? No, siempre. Escúchame, siempre. Y en este momento también, sí, en este momento Dios quiere llevarte a un crecimiento y a un desarrollo. Sí, y sigue diciendo esta parte de segunda de Pedro, dice: porque si estas cosas están en vosotros, acuérdate, te lo planteé así como si fuera una torre o un pastel de muchas capas. Y te lo voy a repetir. La primera capa es la fe, después es la virtud, después el conocimiento, después el dominio propio, después la paciencia, después la piedad, después de la piedad el afecto fraternal y como parte final el amor. Después de todas estas cosas, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si agregamos estas cosas a nuestra vida, aún en un encierro, aún en un momento en que tengas que estar encerrado en tu casa, aun cuando tengas que trabajar desde casa, aquí dice: no te dejarán estar ociosos ni sin fruto. Interesante, ¿no? Harán que cada momento sea un momento de crecimiento. Los momentos hermosos, bonitos, donde todo está de colores, pero también los momentos difíciles, complicados, donde avanzar a veces no es tan fácil. Hay etapas donde de la vida que el camino es de bajada y es muy fácil avanzar y caminar. Pero hay momentos en donde el camino se torna inclinado hacia arriba y cada paso es un esfuerzo y cada paso es un éxito. Pero aquí te dice el Señor: si pones esas cosas dentro de ti, no te va a permitir ser una persona ociosa ni una persona sin fruto. Y sigue diciendo: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¡Ay, híjole, qué fuerte lo dice! Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, fíjate lo que dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Ante todo lo que acabas de oír, yo solo te estoy leyendo la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. O sea, no es algo que yo escribí, es algo que Dios escribió. Leyendo esto, Dios nos invita a ser mediocres. Dios nos invita a tener una vida llena de depresión, tristeza. Dios nos invita a dejar de crecer. Dios nos invita a la mediocridad. Claro que no, amigo. Desempólvate. Dios quiere que estés encerrado en una cueva. No. Dios quiere que salgas de tu encierro, que crezcas. ¿Qué significa esto? Cualquiera que sea tu profesión. Si tú eres un estudiante, que seas muy buen estudiante. Si tú tienes un negocio de tacos, que tus tacos sean excelentes, deliciosos tacos. Si tú vendes tortas, tus tortas tienen que ser excelentes. Si tú eres padre, que cada día seas mejor padre, mejor madre, mejor amiga, mejor amigo. Entonces, ¿hay tiempo para la tristeza? Pues hay momentos que no podemos evitar estar tristes. Hay momentos que no podemos evitar que llueva, que haga frío. Pero Dios te habla que si le hacemos un poco caso a esta parte de la Biblia, empezará a movernos la fe junto con la virtud, junto con el conocimiento, junto con la piedad y con todos estos ingredientes. No te van a dejar ser ocioso. Pero fíjate cómo empezó esto.
poniendo mucha diligencia en todo esto. ¿Cabe la flojera? No. ¿Cabe la postergación? No, amigo. Ay, qué mensaje tan incómodo. Vas a decir, ¿por qué es incómodo un mensaje como este? Claro, tiene su parte de incomodidad. ¿Por qué? Porque ahora resulta que Dios me hace responsable de mi vida. ¿Sí? Que ese sueño de que va a llegar un camión lleno de monedas de oro y lo va a arrojar en la cochera de mi casa, es falso. Es falso. Ese sueño que de repente un día me voy a despertar sin haber hecho nada y todo se va a haber cambiado, es falso. Dios nos quiere enseñar y quiere desarrollar habilidades, pero Él quiere a sus hijos, como cualquier padre, cada día mejores. Sí. Aún en los momentos difíciles, seguir creciendo, sí. Por eso hoy, amigo, nuestra cultura, yo amo mi patria profundamente, amo mi país, amo la cultura de mi país, pero tengo que reconocer que parte de nuestra cultura no es tan sana, ¿sí? Y traemos una cultura muy mezclada, todos los latinoamericanos, en donde no sé por qué ciertas cosas la gente lo piensa, no tiene nada de bíblico, ni nada de cierto, pero de alguna manera la gente lo cree. Por ejemplo, he oído frases como, fulanito de tal ha de estar tan cerca de Dios, ¿por qué ha sufrido tanto? Y yo, pues no hay una relación. No tienes que sufrir para acercarte a Dios. O ha sufrido tanto, por eso es tan buena persona. Son dos cosas diferentes. Hoy es el día de sacar la parte de nuestra cultura donde nos gusta el dolor y donde nos gusta ser mártires y echarle la culpa a los demás. Hoy es el día en donde nuestro país, nuestra ciudad, nuestra casa, nuestra familia necesita gente proactiva. Necesitamos sacar a nuestro país adelante. ¿Se vienen problemas? Sí, pero necesitamos estar proactivos y creciendo. Y de la mano de Dios, todo vamos a poderlo hacer. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces acúdate, amigo. Respira ahí en medio del encierro, en medio de todo lo que estás viviendo. Sonríe un poco. Y entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Que Dios tiene confianza en mí? Sí, Dios tiene confianza en ti. Él todavía cree en ti y todavía cree en mí. Y Él nos está diciendo a través de todo esto, levántate, hijo, reacciona, crece, desarróllate, avanza en todo momento. Y entonces, así con esta verdad, esto que nos reta, vamos a dejar este momento a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Y qué pasaría de mi vida? ¿Y qué pasaría de tu vida si a partir de este momento decidimos avanzar en todo momento? En todos los momentos, en los agradables, en los difíciles, siempre hay algo que avanzar, siempre hay algo que aprender. Para terminar, simplemente te voy a decir algo que ya un día les platiqué. El ejemplo de Pablo, que su pasión era hablar de Jesús y de repente lo meten en una cárcel, lo apresan y de repente está en un momento donde prácticamente ante la vista de mucha gente le amarraron las manos, los pies. ¿Por qué? Hicieron que no pudiera hacer lo que siempre quería hacer, hablar de Jesús. Yo creo que las personas dijeron, ya la hicimos, lo tenemos encerrado, ya no va a poder producir nada. Pero Pablo simplemente dijo, hay muchas cosas que yo no puedo hacer, pero que sí puedo hacer.
Y él se dio cuenta que podía escribir. Y escribió gran parte del Nuevo Testamento. Las epístolas paulinas, ahí las escribió, encerrado. Encerrado, ¿me escuchaste? Encerrado, escribió. Dios lo usó para escribir parte de la Biblia. ¿Qué dije? Encerrado. Ahorita, respira hondo. ¿Ya dormiste suficiente? ¿Ya descansaste suficiente? Hay muchas cosas. La parte más importante de su ministerio fue ahí, encerrado. Pero ¿qué vamos a hacer tú y yo con nuestro encierro? ¿Qué vamos a hacer tú y yo en este tiempo? ¿Crecer? ¿Desarrollarnos como Dios quiere? ¿O quedarnos en el mismo lugar? Yo te dejo con esta reflexión. Vamos a orar. Señor, en este momento te pido que saques la congoja de tu pueblo, saca la tristeza. Ayúdanos a ver lo que podemos hacer para avanzar. Ayúdanos a entender que tenemos que aprender en estos días. Y ayúdanos a avanzar ante todas las circunstancias. Ayúdanos a hacer lo que tú sabes que podemos ser. Ponemos todo esto en tus manos, en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Amigo, voy a andar por ahí en los medios de internet, por ahí. Búscanos, vamos a tener mucho más mensajes para ti. Dios te bendiga y acuérdate de suscribirte. Dios te bendiga. Hola, espero te haya gustado el video, pero ¿sabes? Tenemos mucho más contenido para ti. Por eso te pido que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y aquí abajo, en el área de descripción, te vamos a dejar los links de nuestras redes sociales. Gracias. Hasta luego.